Hola, hola, buenas tardes, Giselle, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, bien, lo más bien. Me alegro. Voy a cambiarme el nombre acá porque en realidad es otra cuenta. Este es el director del instituto. Hola, buenas tardes. Hola, ahora sí, ya puse mi nombre. Acá estamos. ¿Se animan a pasar el link al grupo, por favor, para que se conecten? Porque yo no sé si yo lo tengo. Porque alguien había preguntado ahí. Disculpen, gracias. Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. Bueno, mientras esperamos que los demás compañeros ingresen, vamos a darnos un minuto, así a ustedes les da tiempo de seguir calentando el agua del termo y dejar los niños organizados y todo eso, y ahora nos conectamos. En unos 2 minutos ya volvemos. Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Cardoso, yo soy licenciado en Psicología y soy profesor de idioma español. Trabajo en PROA y es una ECA, ¿no? Con la que está trabajando este curso de INEFOP de gestión de emprendimiento. Y bienvenidos. Lo que les voy a preguntar, así para hacer una presentación, es el nombre de ustedes y por qué decidieron realizar este curso y de qué localidad son. Bueno, mi nombre es Alejandro, soy de Montevideo y el tema del curso es porque yo soy cocinero y siempre me faltó la parte teórica de preparación y gestión de lo que sería la parte de ya sea un restaurante o un emprendimiento propio y poder tener más armas en ese sentido. Bienvenido, Alejandro. Gracias, igual. Bien. ¿Quién sigue? Giselle, que fuiste la primera que se conectó. Está apagado tu micrófono. Ahora sí. Ahí. Sí. Bueno, mi nombre es Giselle, soy de Barros Blancos, Canelones, soy cocinera también, hoy en día soy jefa de alimentos y bebidas en un hotel en Montevideo. Mi parte en general siempre fue, o sea, en realidad este curso lo quería hacer porque quería saber un poco más de cómo gestionar, o sea, yo gestiono toda la parte ahí de lo que sale entre proveedores, etcétera, pero no sé nada de lo de atrás. Y aparte también por un tema de un emprendimiento, que también estoy pensando en hacerlo. En principio era solo por un tema de trabajo para poder gestionar mejor esa parte. Y, y hoy en día quiero tener un emprendimiento. Y esto me ayuda un montón. Bienvenida, Giselle. ¿Quién sigue? Annalisa. Hola, mi nombre es Anelisa, soy de Carmelo, Colonia, y yo lo que tengo es un emprendimiento de pastelería
que arranqué hace como un año más o menos, un poquito más, en conjunto con un trabajo fijo, como quien dice, y ahora me dedico solo a esto. Y me gustaba el temario que tenía el curso. Bien, gracias, Annelisa. Brian, Hola, ¿qué tal? Brian Serra, soy de acá de la Costa de Oro. No, el curso en realidad me anoté por el tema de que a futuro quisiera tener un proyecto en el tema de comida y independizarme porque siempre fue trabajador. Y me interesó por eso mismo, ¿no? Porque complementaba lo que yo quería de poder formar un proyecto a futuro. bien, gracias, Brian. Paolo, Buenas, mi nombre es Paolo, vivo acá en El Pinar, en Canelones. Trabajo como encargado de cocina en el mismo lugar que trabaja Brian. Ya he tenido emprendimientos en otro país y siempre me faltaron herramientas, considero, y por eso estoy haciendo el curso. está como lento esto. No sé si es mi conexión o qué, pero quedan congelados de rato. Bueno, bienvenidos todos. Sé que hay muchos más compañeros que están haciendo el curso. Darles la bienvenida a lo que es esta capacitación y también animarlos a seguir realizando capacitaciones laborales, no solamente quedarse con esto, ¿no? Si bien ustedes decidieron por esta cuestión de, digamos, de las credenciales que los van a habilitar a presentarse en otros trabajos, lo importante también es cómo vamos gestionando todo el tema de conocer, de ambientarse, de saber, de tener mayor dominio de las cosas y no solamente quizás saber lo práctico, sino también poder ejercer este conocimiento desde otro lugar, quizás desde lugares de poder en algunos momentos, ¿no? Es decir, para saber algo hay que saber mandar también. Entonces tenemos que tener conocimientos sobre todo esto en lo que nos estamos desarrollando como emprendedores, sobre todo. Bien, vieron que nosotros vamos a trabajar lo que tiene que ver con turismo inclusivo. Yo en los cursos de capacitación trabajo lo que es la información ocupacional y la parte de género. Y en este caso nosotros tenemos una carga interesante de horas, porque vamos a trabajar, vieron, esta semana y la semana siguiente. Les voy a compartir la pantalla de lo que sería la plataforma de ustedes en este momento y que les estoy dejando visible alguna información. Yo no sé si ustedes ya pudieron ingresar a a las partes de la plataforma. ¿Cuándo la cargaste? Porque a mí yo me fijé antes de entrar ahora y no tenía nada. Recién te las estoy habilitando. Recién te Está las estoy bien, mostrando, mejor dicho. bien, Nosotros vamos a impecable. trabajar con esto que dice Cuento los largos veranos. Igualmente ya tenían habilitado lo del video de habilidades sociales y tenían una tarea de habilidades sociales y también les había dejado como visible un video de turismo inclusivo. ¿Ah? No quiere decir que ustedes lo tengan que hacer en el mismo día que se publica, pero la idea es ya tener los espacios y los tiempos como para poder procesar esta información. ¿Sí? Van a Perfecto. tener, es decir, van a tener un video de habilidades sociales y van a tener donde dice actividades a realizar, una actividad, ¿sí? Que es de falso y verdadero. Después, hay una actividad de turismo inclusivo que dice Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo, y hay acá, perdón, este es el de falso y verdadero. En el de habilidades sociales hay un foro. Si ustedes abren ahí, se van a encontrar con que hay un foro que yo les habilité, que lo que pide es que una vez que hayan mirado el video, puedan ubicarse ustedes a través de una anécdota breve referida al trabajo, donde pudieran identificar algunas de las habilidades sociales que tuvieron que poner en práctica en ese momento. Por eso es importante que ustedes puedan entrar ahí después con tiempo y si tienen alguna consulta, realizármela. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ponen acá donde dice responder
y ahí ya prosiguen con el trabajo. Y ahora lo que nos vamos a enfocar en el trabajo de hoy va a ser en género. ¿Sí? El contenido que vamos a trabajar hoy tiene que ver con género. Y vamos a trabajar con un cuento que ustedes ya lo tienen habilitado ahí en la plataforma, que se llama Los Largos Veranos. ¿Lo encontraron? Es este. Si no lo encontraron todavía o si no lo pudieron descargar, no importa, porque lo que vamos a hacer... No, yo ahora estoy revisando Moodle y no lo estoy viendo. ¿En qué lo pusiste? ¿En turismo? es turismo inclusivo, ahí, ¿sí? No me Este sale es el nada. cuento. Mirá, este cuento es lo que yo te estoy mostrando ahora, que es de la plataforma del grupo de ustedes. Empieza con esto. Bueno, no importa si no lo tienen ahí a mano, porque la idea va a ser, como tiene algunas hojas bastante extensas, digamos, yo lo que voy a hacer es pedirles a ustedes que lo vayan escuchando a medida que yo lo vaya leyendo, y después vamos a ir realizando algunas actividades que tienen que ver con esta propuesta. ¿Les parece? ¿Sí? Si lo pudieron descargar, mejor. Lo van siguiendo ahí. Si no, no hay problema, porque igual lo van a tener habilitado. Ya. Correcto, ya está habilitado. Para los que están desde el celular, es en el sombrerito que aparece abajo, tocan y aparece la pestaña Turismo Inclusivo. Porque vieron que acá tienen unos números también. Está cambiada un poco la plataforma Moodle y tiene unos números que les habilita como pantallas. Bueno, les cuento un poco la historia de esta autora del cuento, que se llama Amalia Saldúa. Amalia Saldúa es nacida en Tacuarembó, ¿sí? En una localidad que se llama Carumbé. ¿Qué aporte tiene Amalia Saldúa para nuestra cultura? Que para Salto, yo soy de Salto, fue la primera ciudadana ilustre del departamento. Sí, la que nombraron como primera ciudadana ilustre, digamos eso que se le entrega la llave a la ciudad, no tiene ningún valor económico, solamente es un reconocimiento de digamos, de lo que era la Junta y de lo que era la Intendencia a esta persona. ¿Por qué fue este reconocimiento? Por su trayectoria con la música. Amalia Saldúa fue, y es, porque todavía está viva, nació en el año 1927, fue maestra rural, después trabajó en los centros de formación docente, en los institutos normales, y después de jubilarse, se ocupó de hacer algo que le gustó mucho, y le gustó durante toda su vida, que era cantar y hacer cantar a la gente. Entonces creó un coro. Este coro se llamó Coro Cantares, y actuó, por ejemplo, cuando estuvo el Papa Juan Pablo II en el Uruguay, y el coro fue invitado a participar en algunos conciertos en Roma también, y en otras ciudades de Italia, de España, y también hizo otros recorridos por otras localidades de América, ¿sí? Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay indudablemente. Este coro funcionó desde el año 1977 hasta el año 2012, donde la directora dio el cierre, digamos, de lo que fue esta magnitud coral y estas versiones de música que fue capaz de llevar con gente que no sabía de música, ¿no? Muchos sí, pero otros no. Este cuento es una presentación que ella hace cuando se publican los 100 años del cuento Pinocho y sale un concurso por parte de primaria. Ella se presenta y tiene el primer premio. Se llamó Los Largos Veranos, que es lo que vamos a trabajar nosotros ahora, ¿sí? Cuando ella cumple sus 80 años, publica la segunda parte del cuento que se llamó Los Otros Veranos. Fíjense que nació en 1927 y está viva y está muy bien de salud, así que va para largo todavía la vida de Amalia Saldúa. Bueno, los invito a que me escuchen, ¿sí? Ustedes ahí en el panel móvil, abajo, no sé cómo está en el celular, pero en la computadora tienen un panel móvil que tiene algunas reacciones, ¿tá?
yo les voy a pedir que cada tanto ustedes, para darme señal de que no están muertos, de que no se aburrieron, de que no están recontra cansados y de que no dejaron un holograma de ustedes ahí, me vayan poniendo las caritas o los símbolos como para darme cuenta de que están ahí. A ver, prueben, a ver si funcionan. Ahí está, encontraron. Todavía no se aburrieron. Genial. Bien. Los largos veranos se llama el cuento. Arranco. Apenas asomaba diciembre en el almanaque, la sensación de que los días no pasaban nunca se apoderaba de Raquel. Casi sin darse cuenta transcurría el año escolar. Iba a la escuela y volvía de ella con ánimo alegre y vivaz. Pero el mes de diciembre era fatal. La proximidad de las vacaciones cambiaba totalmente el panorama de sus pensamientos. Cuentas, lecturas y problemas parecían flotar entre recuerdos campestres, mezclados con proyectos de juegos y reencuentros. Menos mal que los exámenes se realizaban en los primeros días del mes y luego ya volvían a las aulas. Se realizaban los primeros del día, perdón, repito la parte. Menos mal que los exámenes se realizaban los primeros días del mes y luego ya volvían a las aulas solo las que querían. Raquel concurría a una escuela de niñas, porque en aquel tiempo las escuelas urbanas eran de niñas y de varones. Siempre tuvo la impresión de que en la de su hermano enseñaban más, porque él sabía muchas cosas que ella no conocía. No se le había ocurrido pensar que él era mayor y estaba 2 años más adelantado. Le gustaban las vacaciones porque ponían a todos en un plano de igualdad. Se terminaban las comparaciones de cuadernos y caligrafías. Todos los hermanos gozaban de las mismas dulzuras en el campo, en aquel clima inigualable de alegría y entusiasmo. ¿Me escuchan bien? Pongan una reacción Sí, ahí. sí, bien, bien. Las vacaciones significaban el reencuentro con los padres y los hermanos menores. En época de clase, eran las tías las encargadas de los 3 hermanos en edad escolar. El padre de Raquel tenía un comercio en campaña, donde la escuela más cercana distaba varias leguas. El problema se solucionó dividiendo a la familia. Los que iban a la escuela estarían con las tías en la ciudad. Los más chicos quedarían con los padres en el campo. El primer viaje a Salto, en el flamante Ford A, fue una pequeña aventura para Raquel. El coche llevaba carga hasta los estribos, sobre los guardabarros y en la parte trasera donde iba la rueda auxiliar. Raquel envolvió su gato blanco en una vieja mantilla de algodón y se sumergió junto a su hermana Yolanda en el asiento trasero del auto. En el pescante, como se le llamaba el asiento delantero, iba el padre y Luis, el hermano mayor, quien debía abrir las porteras, porque entonces no había carreteras. Moverse no resultaba fácil a la niña. A sus costados, las 2 tías, junto a sus pies las valijas, y en el regazo el gato, al que debía sujetar firmemente para que no escapara el primer barquinazo. Aquellos automóviles de capota de lona no admitían vacas, pero parecían de elástico para cargar personas, además de las cajas que mamá Lía llenaba amorosamente con dulces, jaleas, pan casero y barritas de dulce de leche. Delicados manjares que en la ciudad jamás tendrían equivalente. Raquel estaba llena de inquietud cuando llegaba diciembre. Ni su gato blanco había logrado apagar su añoranza de la vida campesina. Le gustaba la escuela, era feliz con los cuidados de sus tías, siempre vigilante de que la ropa estuviera limpia y en orden, de que no se acostaran sin lavarse de los dientes y de que los deberes estuvieran hechos prolijamente. La vida ciudadana tenía sus atractivos: rayuelas en el patio y en las veredas, rondas en la plaza vieja y domingos de misa y visita a los parientes. Atardeceres en la puerta, a la espera del paso del manicero, para comprar un real de crujientes y a veces quemados maníes. Sí, era lindo ir a la escuela. Y a la clase de la señorita Clota, cantar con piano, sueño acariciado por Raquel, tocar el piano, en el ancho corredor, con las niñas formadas en rigurosas filas. No importaba el plantón. Raquel era feliz porque escuchaba aquel maravilloso instrumento y podía cantar las dulces canciones que la profesora Rosaura enseñaba con brillante voz de tiple. Raquel tenía una precoz vocación musical que en aquel tiempo pasó desapercibida, porque en el campo nadie pensaba que alguien quisiera tocar un instrumento que jamás había visto. En la ciudad no podía cantar como lo hacía en el campo. Sus tías le recordaban que podía molestar a los vecinos, y la niña ahogaba en su garganta las canciones y los vecinos y los sonidos
que le gustaba emitir, ahogaba a los vecinos. Vuelvo a repetir esta parte. En la ciudad no podía cantar como lo hacía en el campo. Sus tías le recordaban que podía molestar a los vecinos, no ahogarlos. Y la niña ahogaba en su garganta las canciones y los sonidos que le gustaba emitir sin ton y son cada vez más agudos. ¿Están vivos? Mandan alguna reacción. Cuando llegaban las vacaciones, todas estas limitaciones desaparecían. Raquel cantaba todo el día con fina voz de alondra. Repetía canciones aprendidas en la escuela o escuchadas en la radio, verdadera novedad en aquel entonces. Nadie la mandaba a collar. Solo había que respetar el horrible silencio de la siesta cuando el padre descansaba y la casa entera se sumergía en un sopor, con gatos estirados como trapos a la sombra del patio de ladrillos y niños haciendo de las suyas, en el leñero o en la piecita de cachivaches. Era la hora crucial, cuando se consumaban las peores travesuras, severísimamente castigadas por mamá Lía, que no podía admitir que comieran orejones o dulces sin permiso. Raquel, por ser la mayor de las niñas, era quien tenía las mejores ideas para llegar al escondido frasco de bizcochos o de fruta brillantada. A pesar de haber almorzado un gran churrasco más la odiada pero infaltable sopa de zapallo, el apetito de la pequeña pandilla se despertaba a esa hora de la siesta, cuando el horizonte se hacía movible y encandilante, y ni los animales salían de su quietud por el calor extremo. Apenas el padre se levantaba y se abría el comercio, la casa recobraba su ritmo de risas y correrías, con los niños y animales domésticos mezclados en una algarabía tal que muchas veces debía hacerse presente para restablecer el orden. Entonces, las mayores debían bordar o hacer vainillas, mientras las más chicas, cada una con su animalito de turno en brazos, marchaba tras Ernestina, la negrita criada de la casa que las sabía entretener. Por un rato reinaba el sosiego. Al atardecer, después del baño y del cambio de alpargatas por sandalias, llegaba la hora gloriosa del ordeño. Damián, el peoncito casero, traía perezosamente las vacas del potrero, entre el retozo de los perros. La madre llamaba con sonora voz a los rezagados para que toda la familia estuviera al pie de la mansa vaca jersey de negros ojos de gacela y ubre generosa. Cada uno munido de su vaso de grueso vidrio, con asa, de los que venían como regalo en las latas de 10 kilos de yerba, esperaba que la experta mano de la madre se lo llenara de leche espumosa y tibia. Era una hora sagrada aquella. El sol moría demoradamente entre los eucaliptos, reveteando de oro las gordas nubes veraniegas, y el campo exhalaba olores hondos y mezclados. Terminado el rito del ordeño de la tardecita, los niños cambiaban el escenario de sus juegos. Si había noche de luna, todos se reunían en el campito. Allí se jugaba apasionadamente a los juegos de moda: la torre en guardia, las esquinitas, la mancha, que podía ser de muchas maneras, la venenosa, la agachada o la mancha negra, que era la peor, porque si la tocaban, moría y salía del juego. También aquel era el lugar de los cuentos. Raquel era experta en mantener la atención de sus hermanas menores, con largos cuentos inventados que incluían cosas maravillosas como escaleras de luz que bajaban de la luna, muñecas que hablaban con sus dueñas o niños robados por los gitanos. La luna proyectaba largas sombras y deformaba los objetos. Se producían de pronto grandes sustos, solo porque alguien creyó ver un bulto oscuro que se movía. La desbandada se originaba entonces en medio de gritos y llanto de los más chicos. Mamá Lía y el padre dejaban sus sillas, sus poltrones de mimbre del frente para salir agitados en busca de los niños. Terminaba abruptamente todo y ya era hora de la cena. Los veranos eran largos entonces. Había tiempo para todo. Los juegos eran variadísimos y se adaptaban maravillosamente a los cambios del tiempo. Cuando llovía todo se transformaba. Ya no se podía correr bajo los árboles ni recorrer el potrerito más cercano en el manso caballo aguatero, único animal de confianza que podían montar las niñas. Raquel percibía nuevas sensaciones: el sonido de las gotas en el techo de zinc, el penetrante olor a tierra mojada y el brillo de las telas de araña con su encaje de lentejuela de agua entre las plantas. A veces, recién
Disculpen que me aparece un cartel acá. Ahora sí. A veces, recién a la mañana, descubría que no se podía salir al patio, y tan solo a través de los vidrios se miraban los charcos que se formaban entre los ladrillos. Raquel observaba, con la nariz pegada a las ventanas, el nuevo lustre de los árboles. Le causaba gracia mirar el gallinero y ver a las gallinas amontonadas con las plumas mojadas, y aquel aspecto desgraciado. Mientras llovía, nadie podía transitar más que por ciertas zonas de la casa. Si alguno tenía tos, se quedaba todo el día en el cuarto grande. Allí ocurrían muchas cosas. El viejo sillón de mimbre se transformaba en automóvil. En él viajaban con sus hijos y gran cantidad de valijas y paquetes. En el viaje se consumían galletas duras y, como excepción, galletitas. Las camas eran casas, a las que se iba de visitas con familias enteras de muñecas de papel, recortadas de viejos catálogos de London, París. Ernestina era el nexo entre el cuarto de juegos y la cocina. Cuando por la tarde se expandía por la casa el exquisito olor a torta frita, ella aparecía con una fuente repleta de masas espolvoreadas con azúcar que desaparecían rápidamente. Cuando la lluvia terminaba temprano y el campo entero parecía elevarse en aromas y cantos de pájaros, Raquel entusiasmaba a sus hermanos para ir a los pocitos y zanjas. La madre hacía miles de recomendaciones, y al fin los dejaba ir con la condición de que al primer llamado todos regresaran enseguida. Se producía un estallido de júbilo. Todos se sacaban el calzado y en medio de cantos inventados, corrían a la zanja más próxima, la que solo tenía agua cuando llovía. Se juntaban piedras de distintos colores y formas y se adornaba la casa con flores del campo, a pesar de que Doralina, la cocinera, decía: no sirve traer flores silvestres para adentro. Aquellas dos palabras, no sirve, siempre impresionaban a Raquel. Muchas veces escuchaba a Doralina decir: no sirve barrer de noche, no sirve jugar con fuego. Hubiera querido saber por qué aquellas palabras estaban tan arraigadas en el lenguaje de la cocinera, pero nunca se lo explicaron. Si el día era caluroso y el sol reverberaba las cosas, se jugaba a la sombra perfumada de los eucaliptos, o bajo los paraísos del patio trasero. Siempre a la vista de la madre, a quien no le gustaban los juegos en lugares poco visibles. Pero a pesar de eso, Raquel tenía un rincón preferido. Entre el comercio y la casa había un espacio, un pasillo de separación que no se utilizaba para nada. ¿Están ahí todavía? ¿Y ven? Aquel sitio era suyo. No tenía más que paredes por 3 lados, el piso de tierra y una piedra grande y parda que ella utilizaba como asiento. Allí estaba a solas cuando sus hermanos jugaban a cosas que no le interesaban. Allí cantaba y sentía su voz distinta. Bajo la piedra escondió algunos de sus tesoros: el anillito dorado que ya no le servía ni en el dedo meñique, la medallita que perdió el enganche, y aquel librito de papel de fumar, librillo de papel de fumar, que tanto le gustaba porque tenía hojas sedosas y crujientes. Allí también peinaba su muñeca de cara de cartón pintado y pelo de lana, y hablaba con personajes inventados. Aquel rincón olvidado de la casa se poblaba de personajes imaginarios: hadas, duendes, reyes y princesas, como lo de los cuentos leídos en el Tesoro de la Juventud. Aquel estrecho pasillo al que los hermanos llamaban el callejón no era angosto para Raquel, porque su imaginación revestía sus paredes con el brillo de los palacios y llenaba su soledad de presencias invisibles. Muchas veces, las voces de sus hermanos llamándola sorprendía sus sueños y algún anuncio lograba sacarla de su mundo. ¡El chocolatero, el chocolatero! Ante semejante noticia, toda la casa se llenaba de expectativa. Los niños corrían al frente para ver acercarse el carro grande del chocolatero. Hombre y vehículo tenían algo similar. Ambos eran macizos. El hombre vestía de negro y llevaba siempre sombrero de fieltro. En su rostro llamaban la atención los ojos de mirar penetrante y las cejas espesas y unidas sobre la nariz. No sonreía nunca. El carro era tirado como por 6 caballos. Era un carro de ciudad, estaba bien pintado y tenía el techo de brillante lona verde oscuro, con letreros a los costados: chocolate águila. El aspecto del hombre y del vehículo no justificaban, por cierto, la algarabía de los niños.
pero los resultados de aquella visita eran por demás dulces. Apenas el carro llegaba al almacén y se desenganchaban los caballos, el chocolatero descargaba la preciosa mercancía en el comercio, cajas de chocolatines, bomboneras de maravillosas formas, adornadas con cintas de raso, cajitas con tapas de papel celofán que dejaban ver el brillante plomo de los bombones. Se impregnaba el ambiente de un nuevo y exquisito olor que atraía irresistiblemente a los hermanos. El chocolatero de rostro adusto era adorado por los niños. Casi no les hablaba, pero invariablemente les regalaba algo de los tesoros que traía dentro de cajones cerrados con candados. Por días permanecía el recuerdo de aquellas golosinas primorosamente presentadas, que se comían de a pedacito, para que duraran más. Terminando el deleite, seguía el intercambio de plomos que se alisaban cuidadosamente y se guardaban en cajitas de jabón de olor o entre las hojas de los libros. Más adelante, cuando por el camino empezaron a pasar más automóviles y las mercaderías que se traían en camiones, el carro oscuro del chocolatero no vino más, y solo quedó el recuerdo de aquel hombre cejudo y serio que regalaba cajitas con bombones. Las tardes largas del verano, si no eran excesivamente calurosas, traían las sorpresas de interminables visitas. Muchas veces, no habiendo terminado todavía el sopor de la siesta, alguien avisaba: ¡allá vienen! Todo el mundo se ponía en movimiento. Sobre una loma ondeada, una sábana blanca a modo de sombrilla, y debajo de ella, como un escuadrón, venían las de cuestas. 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, se acercaban a la casa. Un trecho antes, junto al alambrado, el grupo se detenía. La sábana dejaba de ondear y se producía el cambio de calzado. Se dejaban las alpargatas y se calzaban los zapatos. Se dejaban las alpargatas y se calzaban los zapatos, alisados los cabellos y las faldas y enfundados los pies en los zapatos de taco carretel, llegaban las visitas. Pasaban al comedor y se acomodaban modosamente en las sillas de esterilla. Comenzaba penosamente el intento de conversación. Mamá Lee era experta en hacer preguntas que apenas lograban respuestas monosilábicas, seguidas de graves y cortas risas. Algunos temas tenían más desarrollo, pero nunca pasaban de 2 o 3 frases cortas empezadas por unas y terminadas por otras. Después de un rato, mamá Lía sacaba del aparador las copitas y el oporto, ponía una bandeja galletitas María y matizaba con aquel convite los silencios de la visita. Las niñas mayores de la casa estaban obligadas a hacer sala. Raquel esperaba hasta el oporto y luego buscaba cualquier pretexto para irse. Cuando oía el desigual repiqueteo de los tacos en el patio, volvía a unirse a las visitas, porque éstas iban al comercio. Con qué placer veía las compras de tela, jabones y novedades. Así se llamaba todo lo que se exhibía en una vitrina. Raquel contemplaba con envidia cómo se llamaban los prendedores de carey, los collares de coloridas cuentas y las peinetas con piedras brillantes. Antes de que el sol estuviera sobre los eucaliptos del oeste, las visitas se iban. Se las acompañaba hasta el alambrado y con ¡saludos, doña Eufrasia! Se las despedía con cierta sensación de alivio. ¿Viven? Enseguida del atardecer, si la noche era sin luna, la reunión se hacía frente al almacén. El campito quedaba silencioso y se poblaba de millones de luciérnagas que dibujaban hilos de luz, entrelazados misteriosamente en un juego interminable. Raquel y sus hermanos participaban entonces de la rueda de los grandes. La madre y el padre conversaban sobre los acontecimientos del día, y a veces Manolo y Pepe, los primos vecinos, se unían al grupo. Se armaban de pronto grandes discusiones sobre las crisis y las noticias escuchadas en la única radio del pago, la del comercio. Crujían las sillas de mimbre con los enérgicos ademanes de Manolo, y se escuchaba la sorda risa de Pepe, que echaba leña al fuego, como decía la madre. Aquellas simpáticas discusiones animaban la vida del padre, quien trabajaba incansablemente todo el día, pero siempre hallaba tiempo para leer y escuchar las noticias. Su colección de libros y revistas era famosa en el lugar. Le encantaba opinar de todo un poco. Siempre tenía personas invitadas a cenar y se alargaban las sobremesas con interesantes conversaciones que Raquel no terminaba nunca de escuchar, pues se quedaba dormida, con la cabeza apoyada en los brazos sobre la mesa. Despertaba, pero se hacía la dormida. Cuando el padre la depositaba cuidadosamente en la cama,
Y ella sentía entonces una ternura honda que le entibió para siempre la vida. Fin del cuento, de la primera parte, porque el de los otros veranos yo no se los mandé. Ay. Bien, yo les voy a formular dos consignas y ustedes la van a ir respondiendo con lo que escucharon ahora. ¿Ah? ¿Se las anoto acá en el chat o se las dicto? Como quieras, Es lo mismo, ponerlo en me el da chat igual nomás. si querés. Se las voy a escribir en el chat, así ya les va quedando. Esa es la primera. Y la primera dice, ¿qué momento? Ah, me quedó repetida. ¿Qué momentos del cuento te trasladaron a momentos de tu propia vida? ¿Tenemos que decírtelo o te lo tenemos que escribir? Vayan anotando, vayan pensándolo. Yo les voy a dar unos minutitos como para que ustedes lo vayan como armando. Esta es la primera. Vieron que quedó repetida. Ahí. Y la segunda es tareas femeninas y tareas masculinas que ustedes registren del cuento. ¿Tá? Vamos a darnos 5 minutos. Yo voy a cortar la grabación acá para que ustedes puedan tener el tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió? Correcto. Bueno, ¿cómo les fue con el tiempo? ¿Pudieron avanzar un poco con las dos propuestas? Una era, ¿cómo hizo este cuento para lograrlos a ustedes llevar a otros momentos de su vida? Si es que realmente consiguió el cuento trasladarlos a parte de la vida de ustedes. Y la otra consigna era, ¿cuáles eran las tareas masculinas y las tareas femeninas que encontrábamos en este cuento? ¿Tá? No trabajos, sino tareas. Bien, ¿con cuál quieren arrancar? ¿Con la primera o la segunda? Con la primera. Analisa. Bien. No sé A si mí me señalaste llevó, un dedo o si qué fue y lo no, que que era la una, pero empiezo, no hay problema. Genial. A mí me llevó en realidad toda la historia, porque yo viví en el campo mucho tiempo, cuando era chica, entonces el tema de, bueno, de los veranos largos, de joder a la hora de las Eternos. fiestas, sí, exactamente, de tener por ahí un vehículo grande en ese momento, pero a su vez cuando entrábamos todos y metíamos todo adentro, se volvía chiquito, los orejones de la abuela, era como que en realidad todo el cuento me llevó mucho a todo eso. ¿Qué A todo son lo los que era cuando era orejones? chica. A ver, contanos Exacto. qué son los orejones. Los orejones son, bueno, mi abuela los hacía de durazno, De los durazno, dejaba, ¿no? Era una cosa así. exactamente, los dejaba secar al sol. No sé si en realidad, digo, mi abuela los hacía así, los Mm. cortaba, los dejaba secar al sol. Eso era la forma que los hacía ella. No sé si en realidad se hacen así, pero los orejones de durazno los hacía así ella. Capaz que para los emprendimientos serían buenas ideas. Y la segunda, bueno, vi que más que Pero nada vamos con la primera, vamos con la primera. A ver, Bárbaro. porque yo quiero saber si ustedes pudieron viajar con este cuento, si se pudieron mover de ahí del escenario en el que estaban, como para poder llegar a la vida de ustedes. ¿Alguien que siga? Yo quiero. Alejandro, bueno, Giselle, o Alejandro, como quieran. ¿Me dejás, Dale, Ale? Giselle, nomás. Gracias. A mí me trasladó un montón porque yo soy de las que pasó las vacaciones, los 3 meses de vacaciones de diciembre hasta febrero en Salto. Mi familia es de Salto, de Villa Constitución, Ah, mira. y ahí mis abuelos íbamos todos los veranos, entonces, lo de la camioneta, lo del viaje, lo de la siesta.
lo del baño, lo de los juegos de la tarde, íbamos al río, no, impresionante, a mí me llevó a todo. Ahora, el tema de la comida en sí me llevó más el tema de los aromas, que vos sentías el aroma no sé qué y todos salíamos corriendo porque la abuela era increíble. Y por suerte me tocó eso de la siesta y de molestar a mis abuelos, me acuerdo clarito, algo que no me olvido nunca. No me olvido nunca, pero Molestar si a no otro. sesteábamos, no íbamos al río. Eso me lo acuerdo clarito. ¿Verdad? Sí, muchas Bien. gracias, muchas gracias. No, a vos. A vos y el cuento que te trasladó. Ah, impresionante, increíble. Alejandro, te escuchamos. Bueno, a mí me llevó a un paralelismo de cuando también yo generalmente pasaba mis vacaciones con mis abuelos, que en el año tampoco los veía muchos, hijos de padres separados aparte, entonces las vacaciones con mis abuelos, ese viaje de Raquel hacia el campo, digamos, a mí me llevó a ese viaje, que si viene de acá, Montevideo Canelones, pero todo el vínculo y las vivencias me trasladaron a ese lugar. Mm, Bien. Así que dio efecto este cuento. Logra trasladar. Que dio efecto este cuento, ¿no? Vieron Sí, que logra. si bien es narrativo, hay muchos elementos descriptivos que logran que uno, aunque te pierdas, aunque vieron que varias veces yo me confundí en la lectura ahí porque como me anticipaba en la lectura y no era lo que estaba ahí, uno logra trasladarse a esos momentos, a esos espacios, a eso, como decía Gisela, a esos aromas, a esas fragancias que te retrotraen y que también te hacen reconstruirte como sujeto en esos espacios en los que uno estuvo. ¿Ah? ¿Estuvo o no estuvo? Porque a veces las vivencias fueron de los padres, o de los abuelos, o de otros familiares, y no propias. Pero uno las revive, ¿ah? Y las reedita muchas veces como propias. Bien, Brian, ¿pudiste viajar? Sí, pero en mi caso, como nunca fuimos muy familiares, me trasladó cuando íbamos en vacaciones de chico. Yo siempre viví entre las quintas, el barrio quedaba rodeado de quintas, totalmente separado, y teníamos que caminar como 4 o 5 kilómetros a un arroyo cercano, y éramos 4 amigos que íbamos prácticamente todos los días de verano a Ahí en Ciudad nadar, de a la Costa, pescar, en alguna localidad de por ahí. y No, era en Ah, el Manga, en la zona de Manga rural vendría a ser, ¿no? sí, sí, sí. Y digamos, y me llevó para ese lado, ¿no? Para estar ahí con los amigos y que siempre estuvimos juntos, y por más que no tiene nada que ver con el cuento, sí me arrastró para el lado de esas tardes de verano que pasamos ahí juntos, ¿viste? En realidad no es que tenga o no que ver con el cuento, sino que es como el cuento te lleva a vos a tus propias experiencias de vida. Porque nosotros venimos cargando mucha historia personal, ¿sí? Y acá vamos a meter algunos conceptos de la psicología evolutiva también, que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. La vida cotidiana implica las lógicas de espacio y de tiempo en las que se desarrolla la vida de la gente, ¿sí? Entonces, la vida cotidiana de Giselle, la de Alejandro, la de Annelisa, la de Brian, hoy, aunque compartan espacios, viene arrastrada desde otros lugares, viene cargada de otras emociones y de otras vivencias, ¿sí? Hoy, aunque los espacios sean en común, aunque se encuentren en lugares de trabajo. Sin embargo, uno fue construyendo momentos y episodios de vida cotidiana también con su infancia, con su propia familia, con su propia historia, y que no necesariamente tiene por qué ser capaz que una persona que nunca estuvo con estas experiencias, dice, bueno, a mí no me, ni fu ni fa, no me toca esto, si yo no estaba ni en el campo, ni en las escuelas rurales, ni nada por el estilo, pero sí tengo determinadas cosas, ¿sí? Entonces, está bueno eso, como también otro concepto que tiene que ver con la psicología, que es cómo nosotros nos vamos subjetivando en el encuentro con el otro, ¿sí? Vieron que este espacio de la virtualidad, durante lo que fue la pandemia, nos fue, digamos, alejando y acercando, ¿sí? Porque nosotros teníamos la oportunidad de estar en contacto con otra gente, y de pronto decimos, mirá
mirá lo que tiene la casa, mirá qué bueno que el cuadro, mirá esa pantalla, mirá lo que tiene la pared del fondo, no sé qué. Vieron que yo acá tengo un dibujo de mi hija, entonces no se nota lo que estoy en el medio de la cocina, acá ni nada por el estilo, ni el relajo que hay acá. Pero sí, nosotros vamos subjetivándonos en el encuentro con el otro. ¿Por qué? Porque vamos modificando nuestra forma de pensarlo al otro. Porque seguramente cuando ustedes encuentran, bueno, en una plataforma tengo un curso donde tengo turismo inclusivo y donde tengo que trabajar género, ¿por qué tengo que buscar que realmente me hablen solamente de una ley o me hablen de la sexualidad en relación al género o me hablen de determinadas cosas? Sino que acá nosotros lo que estamos haciendo es buscando cómo nosotros fuimos formados, ¿sí?, en nuestra historia personal y nuestra historia de infancia. Y acá también tiene que ver con estas vivencias en el cuento. Ahora vamos a pasar a la segunda, después de que Paolo pueda mencionar sus experiencias también, vamos a pasar a la segunda, ¿tá? Que eso sí tiene que ver con estas construcciones de sujeto de hombre y de mujer. Paolo, contanos cómo te fue. ¿Estás ahí? ¿Estás vivo? Cric, cric, Paolo. Bueno, después que Paolo aparezca y que en la grabación se dé cuenta que no estaba, vamos a seguir interactuando con la propuesta. Cuéntenme en la segunda, ¿tá? Sí, en la segunda, ¿cuáles eran las tareas masculinas y cuáles eran las tareas femeninas que pudieron encontrar? Así medio a grandes rasgos. Yo, de lo poco que presté atención en esa parte, encontré como que las chicas grandes eran las que cuidaban a los chicos, no a los chicos, a las chicas nenas, Sí, y tenían que estar en las reuniones, puede ser, como que tenían sí. que participar sí o sí. Y las otras chicas, si podían irse, mejor. Ahora, el masculino no escuché con tanta atención, vos sabés. Yo creo que en mi mente es que trabajaban y venían a la casa, nada más. Bien, Pero eso es bien, en este momento yo. bien, tu percepción ahí. Bien, Brian. Yo lo que pude notar es que la mujer se dedicaba más bien a la crianza, a bordar, a cocinar, a ordeñar, mientras que el hombre se dedicaba a lo que es el comercio y lo que es el trabajo de campo y trabajo de fuerza. Estaba muy separado en esa época toda la Bien, parte. bien. Como las tareas estaban bien diferenciadas uno de otro, ¿no? Sí, bien definidas, muy definidas. Bien, ahí está. ¿Algo más que hayan encontrado, Alejandro? Bueno, yo sí coincido, había notado cocinera, costurera, ordeñador. El padre se dedicaba al comercio y también, no sé, a mí me ejemplizó el tema del traslado como el que se encargaba del mantenimiento de la familia. Mm, Y después, bueno, no sé, por ejemplo, también como dijo Giselle, la tutoría de las tías, de los más pequeños, una tarea que se encomendaba a la mujer. Y bueno, después lo del trabajo en sí del chocolatero como repartidor y proveedores como una tarea masculina. buenísimo. Vamos a ver cuál es el primer escenario que presenta este cuento. Dice así: apenas asomado diciembre en el almanaque, la sensación de que los días no pasaban nunca se apoderaba de Raquel. ¿Dónde estaba? Se apagó tu micrófono. No ¿Dónde entendí. estaban? ¿Preguntaste? Claro. Sí, ¿Están en la En la casa de ciudad. ella? están en la ciudad, ¿no? Ah, En la ciudad, sí. ¿Y en qué parte? Diciembre. Terminando el año, en las fiestas, Navidad. Terminando el año, todavía no. arrancando el calorcito en el verano. Arrancando el calor, pero casi sin darse cuenta transcurría el año escolar. Iba a la escuela y volvía de ella con ánimo alegre. Pero Terminando el mes de año diciembre fue lectivo. Claro, terminando el terminando. año lectivo, ahí está.
se sitúa en la escuela. El primer escenario que aparece acá es la escuela. ¿Sí? Pero que nosotros tenemos, así como veníamos diciendo, tenemos bien como marcado cuáles eran las tareas que aparecían acá para el hombre y cuáles eran las tareas para la mujer. Pero vieron que en este primer escenario también aparecen personas. Todavía no me las nombraron ustedes. Y si tenían alguna tarea en la escuela, ¿quiénes aparecerían? Los Los maestros. docentes. Las maestras, los docentes, la profesora de canto, la profesora de música, ¿no? Vieron que era una de las aficiones que tenía Raquel, el poder cantar, el poder también como sentir su voz. Vieron que difícilmente las mencionamos acá, ¿no? Como que vamos naturalizando todo lo otro. Todo lo que tiene que ver con el trabajo está como asociado a la figura masculina, ¿sí? Y todo lo que fuera de la casa para afuera, y todo lo que fuera como el gobierno de la casa, digamos, porque era planchar, cocinar, limpiar, atender al marido, atender a los hijos, atender a los otros hijos, atender a los otros, todos los que vinieron, atender a los peores, atender a no sé cuánto, era responsabilidad de la figura femenina. ¿Ah? Pero acá las maestras trabajan y no están trabajando en la casa. ¿No? A ver, si tuviéramos que pensar en una caracterización de una definición, por ejemplo, de lo que es trabajar en este cuento, ¿qué podríamos pensar? ¿O cómo podríamos definir? No entendí el concepto, discúlpame. Si tuviéramos que caracterizar lo que es el trabajar, lo que es el concepto de trabajo para este cuento, ¿qué podríamos opinar? ¿Qué podríamos decir? Que todos trabajan. A ver, pensá cuál sería el concepto de, Que todos trabajan. pensá cuál sería el concepto de trabajo y cuál sería el concepto de tarea, ¿te parece acá? Pero El trabajo está supeditado, perdón. No, que me parece que el trabajo está supeditado solo al hombre. Lo otro se refiere como algo ya establecido y que es eso, son tareas que la mujer debería de hacer. Bien. Y entonces, ¿cómo podríamos tirar como una definición de trabajo para este cuento? Es una actividad realizada por quién y con qué propósito. claro, una actividad que está realizada por el hombre de la casa, o sea, por la figura masculina, y que es para el sustento familiar. Ahí está, como Para está proveer. realizada Para prioritariamente poder por la sustentar, figura perdón, Brian. masculina, ¿no? Ay, Paolo, perdón. Estaba leyendo el chat, una información que puso Paolo ahí. Cuando nosotros estamos entonces frente a digamos, a este momento histórico, ¿no? Porque fíjense que este cuento, ella nació en el año 27, la escritora del cuento. Posiblemente esté reconstruyendo parte de su historia a través de un personaje. En realidad no lo sabemos. En realidad no lo sabemos. Sí, lo que sabemos es que ella nació en una localidad rural. ¿Sí? Este personaje, Raquel, que coincidentemente la escritora también nació en una localidad rural y coincidentemente desarrolló toda su vida académica, digamos, en una ciudad a cargo de sus tías. ¿Ah? Bien, entonces, ¿cómo todo el mandato social va a estar centrado en qué tareas va a hacer el hombre y en qué tareas va a hacer la mujer también en este cuento? Creo que está muy bueno el cuento. Sin embargo, también, si nosotros lo enfocamos desde la construcción de género, que es lo que nos atañe en esta oportunidad, en esta clase, nosotros vamos viendo cómo hay algunas cosas donde nosotros decimos eso que pensaba Giselle, ¿no? Nuestra vida cotidiana hoy, nuestra cabeza dice, todos trabajan. Ahora, en la vida cotidiana de ese momento,
El que trabajaba era el que estaba fuera de la casa, el que salía a buscar el sustento para el hogar. ¿Sí? Y el otro era como su obligación, desde que se levantara hasta que se acostara, limpiar, fregar, planchar, atender al hijo, al marido, a los otros, todo, ¿no? Era todo eso tarea femenina. Fíjense que hasta cuando los niños se van a estudiar a la ciudad, están a cargo de las tías. No dice vamos a la casa del abuelo, o vamos a quedar con el tío, no sé cuánto. Es a la casa de las tías. Por ejemplo, ¿quién es que abre la portera? El varón. hermano mayor. El hermano mayor. No dice nos turnábamos con mi hermano para abrir la No. portera cada tanto. No, Además aclara que los varones van adelante y las mujeres van atrás. ahí está, los varones adelante y ella atrás. ¿Cuál era la otra tarea de ella como niña? Hacer sal a las viejas que venían. ¿No? Porque venían las otras Sí. y, ¡fua! Y Bueno, está. el Encima cuidado hacer eso. y el cuidado de los menores. Y el cuidado de los menores, tener a las hermanas menores con cuentos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, además serían un pueblo de hijos, ahí, de hermanos, digamos, porque habla de los mayores, los menores y todo lo que pasaba ahí era bastante elevado el número, posiblemente. Que no lo menciona, pero ya al decir que algunos se dividieron. Bien, otra cosa, vamos a pensar con relación al trabajo ese que aparece en la casa, ¿no? Miren al final del cuento. Dice, para que veamos un poco cómo es la concepción del trabajo que aparece acá con relación al hombre. Dice, aquellas simpáticas discusiones animaban la vida del padre, quien trabajaba incansablemente todo el día. ¿No? La madre reventada, no dice nada. Miren, otra Eso porque parte. tenemos la vena machista, la de, ¿no? La de esa del hombre, porque quieras o no, estos son creencias y son cosas que las tenemos desde muchísimo antes. Entonces Claro, forman siempre parte fue de eso esa construcción de sujeto, ¿no? claro, quieras o no, gracias a Dios ha cambiado todo eso, ¿no? Perdón, tengo que Ahí decirlo va. porque me rechina todo el tiempo, todo el Y tiempo. cómo también, pero a ver, esto forma parte de cómo nos educaron, y esto tiene que ver con mucho de nuestros padres y de nuestros abuelos. Yo tengo 46 años, no sé ustedes, pero mis abuelos y mis padres tenían esa cabeza. Y esto tiene que ver con una construcción de un tiempo que tiene que ver con la modernidad. Es decir, las aspiraciones de la modernidad implicaban que las cosas se hacían para toda la vida. Uno se casaba para toda la vida, y no podía rechinar de eso. Te comprabas una heladera para toda la vida. Compraba, fíjense el ajuar de las abuelas y las bisabuelas, que lo tenían hasta que se morían y no lo usaban jamás. Todo lo que le habían regalado a casamiento. Yo me acuerdo en la casa de mis abuelos que había cosas, placares y no sé qué más de ropa y de objetos, y de platos y de copas y no sé qué más que nunca en la vida los habían tocado. No sé si se lo La vajilla. pensaba llevar ahí va, si se lo pensaba llevar al otro lado, no sé si iban para arriba o para abajo, pero en realidad, ¿para qué perpetuar eso? ¿No? Entonces, en el pensamiento de la posmodernidad, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, donde los cambios se hacen muy evidentes, aparece toda una corriente que tiene que ver con esto de la posmodernidad, y donde las aspiraciones son otras, ¿sí? Donde los hijos de esos nacidos en ese tiempo, que seríamos nosotros, o los de 40 para arriba, tenemos otras aspiraciones, porque no es llenarte de hijos, no es casarte para toda la vida. Bueno, sí, sí se puede, sí, pero no es comprarte una casa y que toda la vida estés viviendo ahí. No es como la seguridad a la que se aspiraba en la modernidad, porque en la modernidad era, vos tenés que conseguirte un buen marido que te mantenga, y vos, varón, tenés que conseguirte una mujer que te limpie, que te cocine y que además te dé muchos hijos. ¿Sí? Porque además era un poco esa identidad de lo que aparece acá. Y en esta identidad también vamos a encontrar que esto tiene que ver con estas tareas de las que venimos hablando ahora. Porque si vos te conseguías una mujer que no te diera hijos, está fallada, vas a tener que conseguirte otro. Y si no tenés hijo con eso, tenés que conseguirte un amante con la que puedas tener hijos. Entonces, aparece, por ejemplo, como esa identidad de que, bueno, vos para ser una persona completa, digamos, tenés que tener una cantidad de hijos. Y alguno iba a irse de monja, otro de cura, pero la más chica
se tenía que quedar solterona para cuidar a los padres. ¿Ah? Generalmente aparecían esas ideas. Entonces, todo esto también va llevando a que todo eso se mantuviera como una verdad absoluta y una seguridad. Sin embargo, en la posmodernidad nosotros vamos a encontrar que las aspiraciones van a ser otras, porque estamos viviendo dentro de lo que es, digamos, la cultura de lo descartable. El celular, sabes que cuando lo compraste va a durar máximo 1 año, 2, reventando. ¿Ah? La heladera se te va a romper. La mochila que compraste de mejor calidad se te va a romper. ¿Ah? Porque las cosas implican lo descartable. Y muchas veces nosotros estamos con que las personas son descartables. ¿Sí? Porque los trabajos son descartables, porque la gente no se valora, porque hay relaciones de pareja que son descartables porque no funcionan. ¿Ah? Entonces también como que muchas veces estamos como pasándonos para otro lado, pero tampoco queremos perpetuar eso que nos venían insistiendo en nuestros abuelos y en nuestros padres, de que las cosas debían hacerse únicamente de esa manera. ¿Ah? Yo el otro día estaba trabajando con mis alumnos en formación docente y habíamos mirado una película que se llamaba Un padre no tan padre, que está muy buena, que es mexicana, y donde aparecía una frase que decía, las cosas se hacen como se deben hacer. El viejo les decía, sentado en la punta de la mesa, donde había 4 hijos comiendo, donde estaba la mujer a un lado y donde estaba el servicio doméstico del otro. Ah, entonces, bueno, se hacen en ese momento que tenías las posibilidades, o que tenías la cabeza pensado de que vos ibas a ser el pater familiam. Fíjense también un poco lo que decía Giselle, ¿no? Como todo eso se iba manteniendo a lo largo de la historia, como en estas tareas masculinas y estas tareas femeninas muchas veces fueron instaladas en la cabeza por el pensamiento de la mujer, no del hombre. ¿Ah? Porque la madre generalmente decía, bueno, a ver, yo te voy a enseñar a coser y te voy a enseñar a bordar y te voy a enseñar a cocinar para cuando te cases. ¿O no? ¿Ah? Y vos, varón, a vos no te voy a enseñar a coser ni te voy a enseñar a cocinar, porque Te voy a ya te enseñar a considero una trabajar. mujer. Ahí va, Claro, ahí va. trabajar, fuerte, coso. Ahí está, y salir a trabajar, a buscar el pan afuera. Pero a ver, además el pensar, el trabajar implicaba que el trabajo fuera de fuerza, ¿no? ¿Ah? No era que, a ver, si era maestro, ¿qué estás haciendo? Si era policía, no estás haciendo trabajo de fuerza. ¿Ah? No, era como la rudeza, tenías que trabajar en el campo y tenías que demostrar o hacer oficios. ¿Ah? Porque, a ver, y esto también lo pensamos muchas veces, la persona que viene a hacerte el trabajo sanitario, te está haciendo un trabajo, por supuesto, pero cuando a vos te dicen, ay, ¿por qué no haces la comida para el domingo? Sí, yo hago la comida para el domingo, pero, a ver, dame los ingredientes. A ver, no, yo voy a preparar un plato que lo cobro en un restaurante o en el emprendimiento, lo puedo cobrar de determinada forma. ¿Y por qué a vos te lo tengo que regalar? ¿Por qué lo tengo que, a ver, le pedí al albañil que te haga algo, te cobra un disparate, y le pedí al mecánico que te arregle algo y te cobra un disparate? Yo no te voy a pedir que me pagues, pero mi trabajo también vale. Entonces, ¿cómo nosotros a veces nos ubicamos en determinados espacios que nos ponen en esos bretes ahí? Y que a veces no podemos decir, bueno, yo no te voy a poder cobrar esto, porque tampoco te lo van a pagar, porque no tenemos como esa visión comercial, que es un poco lo que tendríamos que llegar a tener, ¿no? Con la parte de los emprendimientos y con la parte de la gestión, de la que ustedes van a trabajar muchísimo más con otras asignaturas en este curso. Sin embargo, también tenemos que ver cómo en esta historia, ¿no? El trabajo masculino está como muy bien valorado en el cuento este y cómo lo femenino sigue siendo como a un lado. Vamos a pensar en otra cosa, ya que hablamos de lo femenino y lo masculino. ¿Se acuerdan uno de los personajes que aparece acá, que es el chocolatero? ¿Ustedes en su infancia tuvieron algún personaje similar, un verdulero, un carrero, alguien que El apareciera? heladero tuve yo y la señora Ah, de la leche, el lechero, vamos a decirlo, sí, 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 que sí, sí. pasaba con los cosos gigantes de leche en la casa de la Las abuela, que terrinas estoy hablando, aquellas. siempre en el campo. Y venía y nos dejaba la leche, no me lo olvido, era tocar la campana de mañana a las 7:30 y Mm. después a las 2 de la tarde el heladero. No me lo olvido nunca.
Bien, ¿alguien más tuvo alguna otra vivencia? ¿No? Bien, fíjense lo que pasa con el chocolatero, ¿no? Entre el chocolatero y los niños, ¿cómo era la relación que existía entre ellos? Era seca la relación, no había relación como quien dice. Más allá de que los niños sí parecía que les agradaba, él no quería interactuar como quien dice. Ahí está. En realidad no No les sabemos si él regalaba una quería o cosita. no. No sabemos si él quería o no interactuar. Lo que sí sabemos es que era serio, que era una persona que se vestía de negro, que era similar al carro, lo describe, ¿no? Que era una persona como grande o así. Este, siempre como una persona oscura, digamos, a lo que aparece acá. Pero además yo me la imagino una persona grande, según la descripción que aparece. Pero la relación con los niños, si bien no era de mucha comunicación, era una figura esperada, ¿no? Fíjense, cuando dejó de pasar el carro, ¿qué sentimiento aparece ahí? Creo que El le daba extraño. algunos regalos, ¿no? Ahí está, él le regalaba cosas, ¿no? Que traía, decía que traían Ahí hay cositas y todo una eso. dualidad entre la robustez del hombre y Ahí está. ese Y esa corazón sensibilidad de... frente a los niños. Exactamente. Bien. Y cuando el carro no viene más, ¿qué pasa? ¿Qué sentimiento Como, despierta acá? como que se quedan con el recuerdo ese, nos acordamos de fulanito cuando venía. Ahí está. Es un sentimiento de nostalgia también, ¿no? Lo que aparece acá. Porque vieron que dice, más adelante, cuando por el camino empezaron a Como pasar le más pasó a Giselle automóviles. recién, digo, que se acordó del lechero, pero vas al supermercado y compró una bolsita de leche hace 20 años ya, ¿no? Pero sin Sí. embargo recuerdo y el sentimiento de que tocaba la campana y te dejaban la leche ahí y sigue estando. Y que te retrotrae eso, incluso si vos de pronto como percibís algún aroma, alguna fragancia, alguna cosa que decís, esto es las tortas fritas que hacía no sé quién, o esta es la torta de chocolate que hacía no sé cuánto, o esta es la de vainilla y el helado de no sé cuánto que, ¿ah? O esto fue con lo que me empaché, el dulce de guayabo, que no sé qué. Entonces, ¿cómo nosotros también vamos asociando y trasladándonos a eso? Y hacemos como cuando nos pasan los documentos de la computadora. Vieron que cuando uno abre un documento, lo archiva con la fecha última, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Les queda guardado con la última fecha de la que la abrieron. Y en nuestros recuerdos pasa lo mismo. Nosotros abrimos recuerdos, abrimos espacio para esos recuerdos y los vamos archivando actualizados. Incluso momentos de dolor que en otro momento capaz que lo sufrimos demasiado, hoy lo volvemos a archivar con otra fecha. Lo volvemos a archivar con la fecha de hoy. Todos esos recuerdos están como vigentes todavía, pero archivados con otra fecha. Les decía el tema de la nostalgia, ¿no? Que se presenta acá, porque estos niños tenían una muy buena relación, aparentemente, aunque fuera distante, con el chocolatero. Que, sin embargo, aparece lo que decía Alejandro, esa dualidad entre la robustez del hombre y el ser una figura masculina con niños. ¿Tá? El ser una figura masculina con niños también. Sin embargo, si nosotros lo pensamos hoy, ¿tá? Que venga un viejo, porque en realidad es una figura mayor alrededor de lo que serían los niños. Un viejo que se le acerque a un niño y le regale cosas, empieza como a desconfiar, ¿no? Hoy en día tenemos esa cabeza, porque han ocurrido muchas situaciones que nos llevan a desconfiar, que capaz que en esa situación no pasaba. Vamos a pensar en lo que aparece casi al final del cuento, que es la visita de estas mujeres que vienen, ¿no? Imagínense, ya el cuento tiene un título bien interesante, que se dice Los largos veranos, ¿sí? Dice que este personaje principal, esta protagonista, estaba durante el año en Salto, en la casa de las tías, en la escuela. Así que ahora nos ubicamos en tiempo de verano, en tiempo de sus vacaciones, ¿sí? Y es cuando le pasan todo este tipo de hazañas, de tener que hacer sala con las veteranas que vienen y todo esto. Estas mujeres que vienen, yo las imagino también viniendo en la hora de la siesta, al mediodía, con
calles de tierra, con un calor sofocante. Imagínense, en Salto es terrible el calor, en Tacuarembó supongo que es mucho más, 40 y pocos grados lo que te dicen, pero en realidad son muchos más, y la sensación térmica es de 50, cuando te dicen 40, y hay que estar en Salto en ese momento, ¿no? Y vieron cuando esto de que hablan de la ola de calor y eso que están en Europa, bueno, acá Salto es eternamente el calor, menos ahora que el frío está bien potente también. Pero cuando volvemos a esto, ¿no? Cuando nosotros estamos frente a esta situación de que aparecen estas mujeres, ¿no? Abajo de una sábana que usan como sombrilla para cubrirse del sol, ¿cómo llegan a la casa? ¿Cómo tienen que entrar a la casa? Llegan de alpargatas y se cambian. Ahí está. Vienen de alpargatas, vienen, supongo que todas transpiradas, vienen muertas de calor, pero el mandato social implica que tienen que entrar como mujer. Tienen que entrar bien como era la mujer. Fíjense que tienen que entrar, vienen de alpargata, tienen que entrar de zapato de taco. ¿No? Piensen ustedes caminando en el medio de la calle de tierra con días de calor, con un zapato cómodo, y en tener que entrar a un lugar donde se tienen que, bueno, descalzar y entrar y ejercer un rol diferente. ¿Ah? Porque la aspiración social era que la mujer actuara como mujer y que el hombre actuara como hombre. Vamos a invertir los roles. ¿Ah? Si nosotros pensamos, bueno, viene el chocolatero, esta niña lo ve al chocolatero también. Así que este vendría en verano también, ¿no? Porque ya en el invierno no estaba. Entonces, si este tipo viene, fíjense que dice que viene de saco, de sombrero, de barba, todo eso, ¿no? Serio. Vamos a pensar que en el cuento dijera, entra el chocolatero y se sienta modosamente en las sillas de esterilla. ¿Qué hubiéramos pensado? ¿O qué se nos viene a la cabeza? ¿Me repetís, por favor? Si Perdón, Pablo. dijera que el chocolatero entra y se sienta modosamente en las sillas de esterilla, ¿qué piensas del chocolatero? Que quiere Que descansar. era parte de la familia, perdón. Que era parte de la familia, que quiere descansar. ¿Ah? Vamos a pensar en las mujeres, ¿ah? En estas mujeres que vienen de afuera. Dice que estas mujeres llegan del exterior, llegan de afuera, ¿no? Cansadas y no sé qué más. Vamos a pensarlo, lo dice. Y llegan y se despatarran en el sofá frente al ventilador. ¿Qué pensamos? Y supongo que para la época no estaba bien hacerlo, pero no sé. Que no estaba bien hacerlo. Vamos a pensar que el chocolatero se sienta modosamente, implica de piernas cruzadas, tomando el té, levantando el dedito meñique. ¿Ah? Se sienta modosamente. ¿Qué pensamos? A ver, Alejandro, dale. ¿Qué pensaste? Que es raro, Ahí está, qué raro, ¿no? Qué raro para la época en y que las mujeres principio. están... Sí, No, está. y Y todo lo otro que sobre todo, pensaste. no. También te lo quiero decir por el tema de la connotación que tiene en el cuento el hombre y la mujer. Tal cual, tal Esa cual. Seguimos asistencia, o construyendo sea, género. está asistiendo a un lugar que era femenino. Bien, exactamente. Y la forma esperada era de femineidad, ¿ah? Porque el que entraba a la casa o el que tuviera el acceso a ese lugar de la casa, generalmente era una mujer. Y si la actitud de las mujeres, fíjense lo que decíamos, ¿no? Venían 40 grados calor, abajo de la sábana esa como que la actora de sombrilla, en calle de tierra, cansadas, caminando kilómetros, porque quién sabe de qué distancia estaban del almacén, porque venían para el comercio, entraran y tuvieran que actuar como mujeres, como era esperado que actuaran, y en lugar de hacer eso, llegaran y se sentaran así, como todas patarradas frente a un ventilador. ¿Ah? Acá yo no sé si era por ser familiar o no sé qué, pero en realidad es como, ya estás loca. ¿Ah? Entonces, a ver, como sutil, ¿no? Pero en realidad vamos a pensar otras cosas acá con relación a esto.
para la época, ¿sí? Porque además las formas en las que se presentan son como de personas como acaudaladas económicamente porque iban a comprar. No era que fueran solamente a hacer una visita social, a joder a la hora de la siesta, ¿no? Sino que lo que iban a hacer era justamente una visita social esperando que abriera el comercio para ir a comprar, mientras el comercio estaba muerto porque el padre descansaba. ¿Que se acuerdan que era la hora de la siesta? ¿Ah? Hay ya otro momento que también maneja esa idea. Porque miren, dice acá, lo del trabajo, ¿no? Y cómo era tan considerado el trabajo. Porque decía acá, la página 9, apenas el padre se levantaba y se abría el comercio, la casa recobraba su ritmo de risas y correría. Así que cuando el padre descansaba, todo el mundo moría. Ah, porque claro, el padre era el que trabajaba, la madre vieron que... Ese remontar, respeto, madre, ese ¿no? respeto que había alguien, ¿no? Que cuando se estiaba el mayor no se podía mover una mosca. Sí, y más este que te era el sustento de la familia, ¿cómo iban a molestarlo? Ah, pero vieron cómo también aparece esa relación ahí de que cuando el padre, apenas el padre se levantaba y se veía el comercio, la casa recobraba su ritmo de risas y correría. Así que mientras descansaba, había que morir. Ah, no podía volar una mosca ahí, tenías que morirte. Y después revivía todo porque se abría el comercio, porque el padre se levantaba y trabajaba. Y acá aparece otra humanización del padre, porque vieron que el padre no aparece en ningún momento como una figura muy presente en la vida de Raquel, porque dice que era la madre la que no le gustaba que jugaran en lugares poco visibles, la madre era la que no les dejaba de hacer determinadas cosas, la madre era la que ordeñaba para la familia. ¿Se acuerdan de esa parte? Damián era el que traía las vacas y seguramente el que ordeñaba para todos los demás, pero para los niños, es decir, para el entorno familiar, para lo que estaba intramuros de esa casa, era la madre. ¿Te acuerdas que los hacía esperar con las tacitas que venían con las cositas de asa que venían de regalo, en las latas de 10 kilos de hierro, no sé qué más? Pero era la madre, ¿ah? La madre era la que barajaba y daba. La figura del padre aparece como medio irrelevante acá. Sin embargo, aparece como la figura de autoridad, pero la figura de autoridad fantasmagórica. Piensen en ese momento, en ese tiempo. Este todavía que vivía al lado del comercio, pero generalmente el padre se iba a trabajar 2, 3 meses, la madre no le iba a calentar la cabeza cuando viniera, mira, tenés que pegarle a fulano porque tal día es tal cosa, pegarle al otro porque tal cosa, pegarle a no sé cuánto porque, no, venía, metía a otro hijo y ya, después se iba a otro 3 meses más, digamos. Esto no está en la parte de la grabación, ¿no? Igual. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar cómo esta relación de lo que tiene que ver con el trato al hombre, en este caso como parte de la familia, ¿ah? Era como la figura de autoridad, pero afuera. Ahora cuando venga tu padre vas a ver. Y todo eso con las amenazas con las que nos fuimos criados, nos fuimos criando nosotros, ¿no? Como esas producciones subjetivas que hicieron que nosotros fuéramos, eh, tuviéramos determinados temores, ¿no? Muchas veces habían creencias religiosas, habían cosas como esa de lo que aparecía en cuanto a lo mitológico, cuando la criada le decía, no sirve barrer de noche, ¿no? ¿Se acuerdan de alguna experiencia de ustedes que hayan tenido de ese tipo? Por ejemplo, creencias de su infancia, dichos populares, Sí, ese tipo de cosas. El de no sí, andar en me la acuerdo calle porque venía el viejo de la bolsa y me llevaba. El viejo sí. de la bolsa, Ese. bien. O no ¿Qué barrer más? de noche porque le quitabas años de vida a tu madre, por ejemplo. Ah, Eso era muy, muy campestre de decir. bien. Esa es la de los championes, ¿no es? Arriba de la cama. Esa no la conozco, a ver. Dicen que hay una, o era mi padre el que lo inventó, era la de los championes y vos lo dejabas arriba de la cama o algo también, como que le quitabas años a tu madre. Bueno, No, así no es. sabía. Alejandro, ibas a decir algo. Sí, coincido con Giselle en el viejo de la bolsa. Mm, ¿Sería el mismo? Seguramente.
Y vieron que también aparece todo eso, como esas creencias, ¿no? De que si te portás mal, te va a llevar el viejo, a ver, vamos a buscar no sé qué cosa, vamos a pedirle al negrito el pastoreo, vamos a prender una vela, vamos a pedirle a los santos no sé qué, viene no sé qué, vamos a poner la escoba tras la puerta, viene no sé cuánto, vamos a... Todo ese tipo de cosas, ¿no? Como esas creencias, esos dichos, y que muchas veces nosotros lo seguimos haciendo por las dudas. ¿Veo un gato negro? Bueno, está. ¿Qué hago con el gato? Hay una escalera, ¿paso por abajo de la escalera o no paso? Yo vivo en una vivienda, por ejemplo, el baño está abajo de la escalera. Yo tengo que pasar por abajo de la escalera para ir al baño. Entonces no puedo, por más que tenga la creencia de que no puedo pasar por abajo de la escalera. Sí, paso igual, porque. Yo, ¿dónde tengo la escalera? ¿Y ¿Dónde? tenés un baño ahí? Está cerca, está cerca. Está. Pero vieron que como hay cosas que son, desde lo racional, son como ilógicas, pero nos fuimos criando con eso. O que si había alguna creencia religiosa con determinadas cosas, también como que eso tenías como que creer porque era parte de las supersticiones, o porque nos iban haciendo creer que caíamos en pecado y que nos iban a no sé qué cosa más y todo ese tipo de cosas, ¿no? O también como algunas manifestaciones de que, bueno, a ver, te vamos a curar de la paletilla, te vamos a llevar a no sé quién para que te cure de dependencia de aire, del empacho, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, es como creer o reventar también, ¿no? Pero por la duda lo hacíamos. Todavía creo que lo seguimos haciendo. Yo a mi madre le pido que me cure de aire, por ejemplo, siempre, y está, no sé qué, pero los carbones revientan. A mí mi Ese abuela me tipo de vencía cosas. de lejos. Dice que te Ah, vencen los abuelos. A mi sí, abuela sí. me vencía. Y yo creo, porque al final, es como decís vos, si es creer o reventar, uno siempre que quiso creer. Y por eso creo que siempre se nos Yo curó creo que con él. sí. La del Y empacho y todo eso. el ojeo, la cosita roja en la frente, no sé qué historia más, los bebés, y no sé qué historia más. Bueno, entonces nosotros venimos criados con una cantidad de dichos y creencias y construcciones subjetivas que nos llevaron a lo que somos hoy. Nuestra historia hoy es que somos fruto de, digamos, versiones anteriores. Ni mejores ni peores. Son versiones anteriores que creyeron que era lo mejor para ese momento. Que fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros parientes. Ahí. Entonces nosotros fuimos como perpetuando determinadas cosas y en otras fuimos como viendo a ver si esto, como dijiste hoy, Giselle, por suerte no sé si tal cosa, por suerte tal cosa. ¿Sí? Pero a veces algunos vestigios todavía van apareciendo. Como un poco como para redondear esto, también tiene que ver con cómo en este cuento vieron que la visión que se tiene de la mujer frente a las tareas y la visión que se tiene frente al hombre son totalmente diferentes, ¿no? Y eran como muy, muy segmentado qué era lo que tenía que hacer cada uno, las palabras que usó Brian, ¿no? Y no, era bien definido su tarea. Era eso lo que hablaste, ¿no, Brian? ¿No? Sí, sí, la separación que había entre tareas Ahí está. era muy, Bien, muy marcada. muy marcado. Y, Ahí y, está. y del lugar en la sociedad también, ¿no? No solamente en las Sí, tareas, sino en el lugar ahí en la está. sociedad. Ahí está. Y cómo nosotros muchas veces fuimos naturalizando eso a tal punto de que las vamos invisibilizando. Porque, a ver, pensemos ahora, en un ómnibus, puede haber una mujer o puede haber un hombre, pero hace 10 años atrás, donde decía, bueno, está a ver el chofer que maneja o el no sé cuánto. No, a lo mejor yo no me subo a ese ómnibus. ¿Ah? Yo he escuchado muchas experiencias que aparecían así, de gente que decía, no, yo dejé que pasara el hombre y se venía una mujer manejando. ¿Y qué tiene Bueno, que ver eso una mujer pasa con la manejando? mujer al volante desde siempre, hace un buen Sí, tiempo ya, ¿no? mujer al Y a volante, uno le peligro en pasa que serio. va y dice, debe ser mujer esta. Ah, ahí va. Y vieron que a veces vamos instalando como roles en determinados espacios laborales, a veces. Porque decimos, bueno, fui a la peluquería y te cortó un hombre o te cortó una mujer. Como que uno tuviera como mejor el corte, digamos, que el otro. Sabes que si decís, bueno, fui a una peluquería de mujer. Qué chismerío, todo el mundo se enteró, entonces todas las cosas que pasan. Porque es como, bueno, el lugar donde se reparte todo. Y fui a una peluquería de hombre. Seguro que ese, yo lo vi el otro día, mirá que tenía el pelito cortadito así, no sé qué más.
Entonces es como que vamos trasladando y acá vamos un poco a la caracterización de las palabras, ¿no? Es como que llevamos a lo sexual más que al género. Porque vamos a pensar en las connotaciones que algunas palabras pueden llegar a tener. Si decíamos, por ejemplo, que el chocolatero, voy a tomar el chocolatero y las vecinas estas que venían de visita. Y yo digo, el chocolatero se sienta modosamente, digo, este es flor de puta. Y si digo, las vecinas vienen y se despatarran frente al ventilador, flor de puta debe ser esta. Entonces, las connotaciones entre puto y puta, ¿no? Pensemos la separación que llegan a tener socialmente también estas dos palabras. Y la estoy diciendo como palabras que están naturalizadas en nuestro lenguaje. ¿Sí? Y que muchas veces nosotros estamos como tratando de ridiculizar a lo que es diferente. Y no lograr entender que la persona sigue siendo persona. Porque la construcción de género implica el respeto hacia el otro, en las condiciones que sea, yo lo tengo que respetar, y primero tengo que respetarme a mí. ¿Sí? Y entender dos elementos que aparecen acá. Uno aparece al principio del cuento que dice, le gustaban las vacaciones porque ponían a todos en un plano de igualdad. La construcción de género también implica la igualdad. No es que, bueno, ahora es todo por la mujer y ahora la mujer puede hacer todo y, mirá, los trans esto y los bisexuales esto y las lesbianas esto. No voy a rotular nada a partir de lo sexual, sino que voy a trabajar con la condición de sujeto, la condición humana del otro. Eso es lo que tengo que tener bien claro. Como en las construcciones de género, nosotros venimos trabajando con elementos históricos. Les voy a hacer una presentación que tenemos ahí en la plataforma, como para que ustedes la vayan viendo, que dice esto, recurso, material, género. Estoy en la plataforma de ustedes. Vieron que está abajo del cuento. ¿Logran ver lo que estoy ahora cuando termine de abrir? Esto es un poco alguna información que tiene que ver con esta construcción de género. ¿La ven o todavía no ven lo que se está proyectando? No, no se ve. La vuelvo a poner. No, quedó el mouse parado arriba del curso. Bien. Estoy acá. Espero que acá un poco va caracterizando lo que es el género, lo que es la relación entre sexo y lo que es género, y vamos básicamente a esto, ¿no? De cómo nosotros vamos naturalizando muchas veces. Todo esto que venimos haciendo, hablando, está como expresado también en este material. Esto, ¿no? Considerar como naturales los roles y las capacidades y creer que son inmutables, y en realidad tenemos que saber que sí, que esto se va modificando, porque como tiene que ver con esto, es el conjunto de características psicológicas, sociales, culturales, que están asignadas socialmente a las personas, y son históricas y se van transformando con el tiempo y en el tiempo, y por eso es modificable. Pensemos hace 40 años atrás, cuando hablar de el casamiento era, bueno, sí, te tenés que casar, sí o sí. Quedaste embarazada, te tenés que casar. Vos dejaste embarazada a tu novia, te tenés que casar. O no era tu novia, igual te tenés que casar con esta otra. Entonces, no es lo que uno quisiera, sino es lo que la sociedad te va como imponiendo. También hablamos de que aparecen algunos elementos que son bastante condicionantes, por ejemplo, el tema de ser rural, el tema de tener determinadas características de pobreza o de como de hacinamiento social y todo este tipo de cosas, como que eso también te iba a llevar a ser menos. Yo tenía unos compañeros de trabajo, un compañero en particular, que decía, yo siempre tengo todas las de perder, porque decía, soy negro, puto y pobre, decía, tengo todas las de perder. Entonces, como él mismo se iba, igual es profesional, digo, tiene una cantidad de méritos propios, ¿no? Pero como él iba haciendo esa alusión a lo que tenía que ver con la condición de pobreza
la condición de la diferenciación en cuanto a la orientación sexual y la diferenciación en cuanto a lo que tiene que ver con el color de piel. ¿Ah? Que muchas veces eso sigue perpetuado en nuestra cultura. Nosotros seguimos como asociando a determinadas características y a veces tiene que ver con esto, ¿no? Cómo nosotros nos fuimos formando en nuestro entorno y cómo eso era considerado en nuestro entorno. Por eso también es importante que nosotros podamos como diferenciar los elementos culturales que a veces aparecen ahí y cómo la educación nos va haciendo mucho más diferente al entorno. Porque la educación nos permite pensar, nos da libertades para poder opinar y nos da información para poder seguir investigando. Por eso es tan importante que nosotros sigamos apostando a estudiar, como en este caso que ustedes decidieron realizar esta capacitación. No es porque tenían, tengo 2 tiempos de mi vida libre, voy a dedicar para hacer un curso. No. Me juego la cabeza que ninguno de ustedes tiene el tiempo regalado y el tiempo disponible para hacer cualquier cosa, sino que ustedes se hacen los tiempos como para poder hacerlo. Y esto va para ustedes que se conectaron y para los que no se conectaron también, porque la gente que no se conectó y está haciendo el curso tiene el interés de realizarlo. ¿Ah? Por eso se anotaron. No creo que sea por el gran importe que les puedan llegar a pagar por estar haciendo un curso de capacitación. ¿Ah? Nada que ver, sino que justamente nosotros tenemos que valorar cómo seguimos, valorar nosotros como docentes de los cursos y a ustedes darle las gracias por poder apostar a estas propuestas. ¿Sí? Y siguiendo un poco en esto, ¿no? Fíjense lo que decíamos acá, acá donde habla de los símbolos culturales. Cómo hay algunos elementos que fueron como reprimiendo nuestras versiones también, porque los niveles digamos, de culto, de iglesia o de ese tipo de religiones también como que nos iban diciendo, o haces esto o te pasa esto. ¿Sí? O cómo las instituciones educativas también nos fueron condicionando. Yo soy del tiempo en el que teníamos una materia que era espacio adolescente, currículum abierto, cosas así, y donde decía, bueno, acá ustedes pueden hablar de lo que quieran. Bueno, vamos a hablar del sexo. Ah, no, de eso no se puede hablar. Bueno, vamos a hablar de la droga. No, no, eso no se puede hablar. Entonces, ¿qué hacíamos? Hablamos de las plantas, hablábamos de cómo conducir una bicicleta, ¿ah? Que a nadie le importaba. Entonces, ¿de qué cosas podés hablar y de qué cosas no? ¿Vamos a hablar de política? No, de política no se puede hablar. Yo creo que ustedes son del mismo tiempo que yo. Entonces, más o menos tenemos una idea y vamos versando los mismos elementos sociales que se fueron modificando y que en otros momentos de nuestra vida no se podía hablar de determinadas cosas. ¿Ah? Y no se podía hablar porque eso estaba como tabú. Eso era innombrable. De eso no se hablaba. Sin embargo, vamos evolucionando muchos aspectos que tienen que ver con esto. ¿Ah? Bien, en la plataforma ustedes van a tener para este trabajo de género, y esto no termina acá, ¿no? Porque después vamos a seguir trabajando con otras cosas la semana que viene, vamos a tener una instancia de falso y verdadero a partir de la lectura un poco de este cuento que estuvimos reflexionando ahora rápidamente, pero da para mucho más, pero como el tiempo no nos alcanza. Y también ese material que ustedes estuvieron viendo ahí. Son de falso y verdadero. Son más de sentido común que de apostar al, bueno, a ver qué pongo acá. Y después en el otro foro que teníamos ahí planteado, que era el de las habilidades sociales, yo lo que le planteaba ahí era que una vez que miraran el video pudieran enfocarse en cuáles eran las habilidades sociales que habían tenido que poner ustedes en juego en una determinada situación laboral. ¿Ah? Eso es un foro. Entonces la idea es contar esa experiencia y si alguno quiere también aportar frente a lo que otro compañero produjo, está bueno. ¿Ah? Así que iríamos en ese trabajo. Yo voy a poner un foro, también si ustedes necesitan consultar algo, lo pueden hacer. Y lo otro que tienen ahí habilitado ahora es un material que es sobre otro
aspecto que tiene que ver con el turismo inclusivo, que es un falso y verdadero también que van a responder. Es un video cortito también que aparece ahí. Yo en el chat les voy a dejar mi nombre y mi teléfono para cuando armen el asado, para cuando armen fiestas, cuando armen degustación de cosas. Si hay lío, no me llamen, yo no existo. ¿Ah? Pero estoy a las órdenes, si no me contactan por la plataforma, me pueden mandar un mensaje. Avísenme de qué cursos son, ¿no? Y cómo se llaman, como para que yo me vaya ubicando también. Pero sí, estoy a las órdenes. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. Sí, yo con el tema de los horarios, ¿van a quedar estos días de clase o vuelven a la normalidad? En realidad nosotros habíamos cambiado para jueves y viernes porque Guillermo no podía, pero nuestros días en realidad eran martes y jueves. No Y el sé, viernes que Brian. viene tenemos una clase especial con Guillermo también. Creo que esto lo tendría que arreglar con María, que es la que Ahí está va, manejando el a tema de ver los horarios. Pregúntenlo ahí en el grupo, en todo caso, si tienen alguna consulta. Pero, bien. no sé, no se queden con dudas, hagan las preguntas, sí. Háganlas, plantéenlas ahí en el grupo. Yo tengo el horario para la Viste, semana por que eso viene. hoy justo realicé la pregunta porque no se sabía si íbamos a tener clase o al final no, viste, por Sí, eso yo había pedido que me realicé la agregaran en el pregunta a ver grupo, así que si. justito yo te respondí. Ahí va, impecable. Está, buenazo. Bueno, no, nos vamos viendo entonces, y dudas que tengan y planteos que tengan, y está. Quiero que me digan a ver cómo se sintieron en esta clase hoy, cómo anduvieron en las cosas. Eso era mismo lo que quería decirte. Estuvo de más la clase. Me gustó pila porque me hizo tipo volver un montón. Y aparte, mismamente, cuando empezamos con lo de marketing, hablamos un montón de cosas increíbles, pero el volver a las raíces es la clave también. Entonces, muchas gracias por eso. Nada, eso. Gracias a vos. ¿Los demás quieren aportar algo? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué sintieron? Sí, también coincido con Giselle, volver un poco atrás también te hace mirar para adelante de diferentes formas y eso también está bueno. Hay que parar para seguir andando, como decía la publicidad de Ponce, creo que era. Gracias, Exactamente. Alejandro. Ana, Elisa. No, a ti. Sí, tal cual, como decían los compañeros, estuvo buena el tema de la historia y poder volver atrás y recordar y hacer sentir varias cosas, eso está muy lindo, me gusta. Bien, vieron que también tenemos que volver como a estas temáticas, ¿no? Esta visión de género y estas construcciones que se van dando de manera tan gradual, pero tan significativa, también nos hace construir y reconstruir como sujetos. Brian, ¿algún aporte? No, la clase la verdad que estuvo entretenida, el tema de la historia en sí, ¿no? Y que te lleve eso, como dijimos todos, ¿no? Que te lleve eso para atrás y empezás a recapitular bastantes cosas y a veces dar para atrás para dar un salto hacia adelante, ¿no? Como se dice. Buenísimo. Muy bien. Bueno, nos seguimos en contacto. La siguiente jornada que tengamos de clase así de Zoom, vamos a trabajar con Carta y con currículum también, que son otros aspectos como para poder considerar cómo armamos un currículum y cómo hacemos esa presentación también. Así que la siguiente nos veremos por ahí. Vamos a tener también en la semana otras consignas para ir resolviendo. La idea es que puedan ir como acompasando los tiempos y que no se les queden cosas para atrás. Si tienen dudas, no tengo ninguna duda en que me consulten. De esto, ¿no? De las otras materias, no. Bueno, gente, que pasen lindo. Buen fin de semana. Buenas noches a todos. Chau, chiquilines. Buen fin de. Bueno, buenas noches, que descansen, que pasen Igualmente. bien, que tengan Igualmente. un lindo fin de semana. Un gusto. Chau, Chau, chau. chau. Chau, chau. Chao.